Mayday, mayday, going down. Ellos nos observan. Houston, we have a problem. Archivos Enigma, Honduras. Es hora de los archivos Enigma. Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a Archivos Enigma, este espacio enigmático donde hablamos de conspiraciones, enigmas, desapariciones misteriosas y mucho más. En este episodio vamos a estar hablando sobre algo muy interesante que tal vez muchos de ustedes no conocen o han escuchado tal vez, y es sobre los casos de Missing 4111 o el Missing 411, ¿verdad? Que son de estas desapariciones extrañas, espeluznantes, y que muchos de ellos tienen conexiones que nos hacen volar la mente. Pero para eso hemos entrado a una dimensión desconocida y hemos traído un grimorio poderoso desde la Ciudad de México aquí a Rix. Bienvenido a Rix, del Grimorio de Rix, un canal de YouTube y también podcast donde hablan sobre misterios, desapariciones y un montón de cosas más. Bienvenido a este espacio enigmático aquí en Archivos Enigma. Estamos muy contentos de tenerte porque sabemos de que vas a darle una vuelta aquí a Archivos Enigma con todas tus historias, investigaciones que has tenido. Entonces, bienvenido, Rix. Muchas gracias, querido amigo. Gracias y un gusto estar por acá en Archivo Enigma por primera vez. Muy emocionado y sobre todo porque este caso del Missing 411 me gusta mucho. Porque bueno, yo he dicho muchas veces en mi canal, no soy 100% creyente de lo paranormal. Hay muchos temas en los que yo no creo. De hecho, yo no me considero investigador paranormal ni nada por el estilo. A mí me gusta, siempre he dicho que yo lo hago por entretenimiento nada más. O sea que lo que busco es entretener a la gente. Hay teorías de conspiración muy populares en las que yo no creo, pero en este caso en específico del Missing 411 sí hay algo extraño. Ahorita vamos a estar platicando en la siguiente hora, aquí mi amigo Jean-Pierre y yo, sobre quizá qué podría estar ocurriendo, porque el hecho de que la persona que lo está investigando es un exagente del FBI, pues creo que tiene mucho que ver. ¿Sabes? Creo que significa algo muy poderoso. Entonces aquí yo muy emocionado. Gracias por la invitación, amigo. No, gracias, Rick. Sí, de hecho, sí, este es un tema muy interesante porque no solo hay como los casos que vamos a estar hablando y lo que vamos a estar compartiendo, sino que también actualmente David Paulides tiene un canal de YouTube dedicado a hablar sobre estos temas o investigaciones o desapariciones misteriosas del Missing 411, le digo, el 411, ¿verdad? Sí. Y son temas como de una hora más o menos, él explicando dónde fue, qué fue el caso, por qué desaparecieron, qué es lo que él cree. Y es curioso porque cuando él inicia toda esta investigación era como... lo habló con la gente de los parques y era como que habían tantas desapariciones que la gente no llegaba a una conclusión por qué desaparecieron, y él como agente me imagino, no, aquí pasa algo raro, Sí. voy a investigar más, me voy a meter más, y ahí donde aparece Missing 411, Missing 411 y que también como no obsesión, sino como su gusto por Pie Grande, por ese tema de cosas, hizo una buena conexión y tenemos todo este gran documentos de desapariciones que vamos a estar hablando. Así es, amigos. Sí. Lo interesante de David Paulides es que él no es un charlatán como muchos que hay por ahí de otros temas. Llámese ufología, llámese fenómenos paranormales. David Paulides, está muy interesante su historia, porque pues él era un policía del FBI. O sea, no era un... Digo, no por demeritar, pero no era un sheriff de una pequeña comunidad. No era... O sea, era del FBI, era un federal de la segunda fuerza más grande policíaca de Estados Unidos. Bueno, de la policíaca, la más grande, abajito de la CIA, ¿no? Que ya no es policía como tal, por eso decía la segunda. Pero David Paulides era, como mucha gente, escéptica de estos temas. Y cuando se empieza a adentrar en esto del Missing 411 es cuando él empieza a abrirse a la posibilidad de que haya algo extraño, algo sobrenatural, algo irracional detrás de las desapariciones de estas miles de personas en los Estados Unidos, que no es de ahorita.
¿no? Porque sí hay fenómenos, por ejemplo, los ovnis, que tuvieron su explosión a partir de los años 90. Hay quien dice, no, es que siempre han estado, pero pues antes no había como que dónde registrar estas historias, ¿no? O hay quien dice, no, es que sí, a partir del 45, de que el ser humano, el estadounidense, detona la bomba nuclear en Hiroshima y Nagasaki, es como que voltean los seres de otros mundos así de, mira, estos ya tienen la tecnología nuclear. De hecho, hay muchas teorías de conspiración alrededor de Oppenheimer y cómo es que logra, ¿no? Porque sí hay evidencias de que detonaron algunas bombas nucleares hace miles de años en Medio Oriente. Eso ya es tema para otra ocasión. Pero en el caso de David Paulides, él empieza como a decir, bueno, tal vez sí hay algo más. Y lo padre de él, en este canal de YouTube que mencionas que lo pueden buscar, él sí está abierto a la posibilidad de que es algo paranormal, pero no afirma que es algo paranormal. O sea, él sí es un investigador realmente. Y este canal de YouTube yo lo sigo, de hecho hace rato subieron un video, se los recomiendo mucho a los que les guste este tema, porque es el acercamiento más próximo que tenemos con David Paulides. Porque tiene sus libros, pero los libros, además de que son muy caros, son difíciles de conseguir, sobre todo si no están en Estados Unidos. Y hay un documental que también se los recomiendo de él, de Missing 411, y ese no es tan fácil de conseguir. Estuvo en YouTube en algún momento gratis, no sé si todavía esté, pero pueden checarlo también. Y hay muchos otros también escritores, investigadores que se han adentrado en el tema, solo que no lo llaman Missing 411 porque él tiene los derechos de autor del nombre Missing 411. Así que pueden ahí buscar y van a encontrar temas de desapariciones misteriosas en bosques, porque algo muy curioso es que es en bosques de todo el mundo, no solo de Estados Unidos. Él investiga en Estados Unidos porque es estadounidense y vive ahí. Pero aquí hay casos de México que a lo mejor hoy les platico uno o dos aquí en bosques, en reservas nacionales de México y de todo el mundo. Entonces, esto es algo que está pasando desde de toda la vida. O sea, eso no es de ahorita. Esto a lo mejor tiene cientos o miles de años ocurriendo las desapariciones misteriosas en los bosques. Y no solo en Estados Unidos, en todo el mundo. Así que es un tema que sin duda vale la pena revisar porque hay muchas hipótesis. Y yo ahorita compartiré algunas de las que tengo sobre qué puede estar pasando con estas personas que desaparecen sin dejar rastro. Es decir, no fueron abducidos, secuestrados, no fueron secuestrados por alguien, no se perdieron, porque eso también es otra, no se perdieron en el bosque, ni fueron devorados por un animal, o sea, no hay una explicación. O sea, esto del Missing 411 son casos que ya la policía, o sea, autoridades reales investigaron y no supieron qué pasó. Ahí es donde entra David Paulides en este fenómeno. Sí, y lo interesante es que no solo en Estados Unidos pasan estas desapariciones misteriosas, sino alrededor del mundo. Y tal vez podemos iniciar con alguno de los casos famosos, y sé que tenés también testimonios de suscriptores de cosas extrañas que han pasado, no solo en Estados Unidos, sino también en Latinoamérica, que también es un lugar misterioso. Toda Latinoamérica y todos sus bosques pasan cosas bien extrañas. Lo que me llama mucho la atención es que los casos de Missing 411 van por niveles, por así decirlo. Hay niveles de desapariciones que tienen su parte lógica, que pudo ser que se cayó, de repente fue algo de amnesia o se perdió y apareció en otro lugar, pero hay ciertos casos que vos te pones a pensar como cómo rayos pasó esto. Y uno de los casos más enigmáticos que se veía hablando sobre esos casos de las desapariciones es el caso de Joe Doe, que es un niño de 2 años, si no me equivoco, 3 años, pero, que estaba en Mount Shasta, que este Mount Shasta se habla bastante, y voy a dar mi teoría al respecto de eso. Pero Joe Doe, la historia de él es que él estaba con su familia, estaban en Mount Shasta, estaban acampando, y lo curioso de todo esto es que más o menos tipo a las 6 PM él dijo, desaparece, estaba con su papá, estaba como al lado y de repente miró hacia unos cuantos segundos hacia la izquierda, y cuando miró otra vez al hijo ya no estaba. Y ahí es donde sus padres asustados lo fueron a buscar, por más de 5 horas no aparecía, la policía iba, ya estaban súper preocupados, y de repente encuentran al niño en una parte como en unos arbustos donde ya habían pasado bastante tiempo estas personas, y los abuelos y todo ya habían pasado por ahí, no habían encontrado nada, pero ahí estaba el niño. Lo curioso de todo este caso es cuando lo empiezan a interrogar al niño y qué fue lo que pasó, a dónde fuiste, si tenías miedo o si te llevó un animal o algo por el estilo, pero no, él menciona
que fue su abuela, Ujú. que estaba al lado de él y le dijo de que tenía que acompañarlo. Según Joe Doe, que es el nombre ficticio, por cierto, para proteger la identidad del niño, él cuenta que su abuela Kathy, o como le decía Capi, lo llevó a una cueva extraña. Y en esa cueva él miró pistolas, mochilas, que estaban cubiertas con telaraña. Miraba cómo el rostro de su abuela era un brillante, como de robot, decía. Él decía, es que se parecía a un robot. Y también miró otras personas que parecían robot. Según Joe Doe, dijo que la abuela le estaba preguntando, pero que ella quería como que defecara en un papel o que tener como esa, no sé, como evidencia, se la quería tener, pero él no podía hacer eso. Entonces como que la abuela robot o Katie se enojó y lo dejó a un lado y lo dejó en el arbusto donde lo encontraron. Cuando él menciona esto, la abuela real lo empieza a escuchar y dice, qué extraño, o sea, a mí me pasó algo muy raro semanas antes con un compañero en Mount Shasta. Y ella mencionaba que estaba acampando y en una noche que estaban acampando, miró como algo o seres lo estaban mirando a ella. Y entonces tenía como eso, un poco de miedo, pero como que se calmaron y ambos se fueron a sus propias tiendas. Lo curioso es que al día siguiente aparecen afuera de sus tiendas con un dolor en la nuca, donde tenían ese piquete, ¿verdad? Como que les ardía. Y cuando se empezaron a revisar era como un piquete de araña, mencionaban ellos, como que se le habían ingresado algo por el estilo. Y dijo, ok, qué raro, no sé por qué estamos afuera o algo por el estilo. Y ahí hacen esa conexión. ¿Será posible que algún ser o algún experimento le haya quitado el ADN de la abuela y lo haya hecho como un robot y haya encontrado como todas esas personas robot ahí en Mount Shasta? Es el caso más bizarro. Sé que hay otros casos mucho más extraños, pero este es uno que te pone a pensar, o sea, ¿qué está pasando en Mount Shasta? ¿Qué está pasando en esas cuevas, en todos esos lugares que es inaccesible a muchas personas? Claro, sí, el Monte Shastas, eso es un territorio muy enigmático desde tiempos precolombinos, es decir, desde antes de que llegaran los europeos, bueno, que California era territorio mexicano en algún momento, y es un lugar donde hay infinidad de historias. Invito al público a que busquen en YouTube, en foros y demás. De hecho, el mismo David Paulides ha dicho que el Monte Shasta en California es uno de los puntos calientes, como dicen los gringos, hotspots de las desapariciones del Missing 411. Y este caso de John Doe es sumamente intrigante porque estará la hipótesis, como dices, que estos seres que habitan ahí, porque los nativos americanos decían que habían, no recuerdo el nombre que le daban, pero ellos decían que habían seres que eran como divinidades menores que vivían bajo tierra en este territorio. Y tenían leyendas de que igual habían dos criaturas así súper poderosas como dragones viviendo, uno en el interior del Monte Shasta y otro dentro de un volcán que está en esa misma zona, no recuerdo bien el nombre del volcán. Y que ahí así es como se generó la vida en este lugar y que hasta la fecha supuestamente siguen ahí atrapados estas criaturas, ¿no? Y bueno, están las hipótesis, ¿no? De qué eran este ser que se veía como su abuela, que le copió la imagen a su abuela. Eran un androide, eran seres de otro mundo, de otra dimensión que adquirían su imagen, porque estas figuras en las leyendas precolombinas de los nativos americanos están presentes con diferentes nombres, pero es lo mismo. Y son pues como el equivalente a los ángeles que tenemos que tienen los católicos en su religión. No eran dioses, pero eran como deidades menores. Por ejemplo, había un pueblo, creo que eran los Navajo, y no recuerdo muy bien qué pueblo era, que les decían los cachinas, que eran seres que eran de otra dimensión, podían entrar a la nuestra, disfrazarse de seres humanos, e incluso podían tener hijos con las mujeres humanas, ¿no? Pero eran como, pues, superhumanos, eran como deidades que iban y venían entre dimensiones. Estaban también los Anasazi, esos eran creo que los de los Navajo. No recuerdo muy bien ahí los pueblos, siempre los confundo, pero, o sea, estas figuras están presentes en todos los, pues... Se parecía como a los Nephilim, eso, lo que mencionaste, más o menos. No del todo, porque los Nephilim eran gigantes, o sea, y bueno, al menos lo que dice la Biblia, los Nephilim eran seres de la tierra, ¿no? Eran hijos de... Bueno, sí, lo que dices, eran, según la Biblia, hijos de gigantes con mujeres. Pero los cachinas eran de otra dimensión. Eran de otra dimensión completamente. Son más bien... Los cachinas son más bien parecidos a la figura de los vigilantes, que también se menciona en el libro de Enoch.
que, aunque muchos dicen que son ángeles, nunca dicen que son ángeles. Solamente dicen que eran, pues, digamos, eran inferiores a Dios, pero superiores a los seres humanos y tienen hijos con mujeres humanas y de ahí vienen los Nefilim, etcétera, etcétera. O sea, son más parecidos a los vigilantes, los cachinas. Pero sí, el monte Shasta oculta algo. Igual, ahorita que lo dijiste, hay cuando me puse a investigar sobre el monte Shasta para solo un capítulo hace un año, hay un caso de una mujer que igual se pierde y dice que se encuentra con un hombre muy bello, de cabello largo, como de aspecto hippie. O sea, ella dice, yo pensé que era un hippie que estaba ahí, pues en algún retiro o algo así. Y se acerca a ella muy tranquilo y le dice, mira, ven, te voy a enseñar algo. E igual la lleva a unas como cuevas, como grutas. Le dice, mira, es que tú eres una reencarnación, habemos muchos así. Eso, ya son muchas las vidas que llevamos en este plano, en diferentes cuerpos. Tú eres una de nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como que son seres avanzados. Ella no sabe si este hombre que se le acercó era un ser humano normal, pero que ya estaba metido en este tema, o si era otra cosa que no era un ser humano. No sabemos si este ser que le copió el aspecto a la abuela de John Doe era bueno, era malo, qué quería, porque el niño sí dice, yo me sentí incómodo cuando me empezó a revisar el estómago y me dijo que defecara en el papel, pero pues finalmente lo dejaron ir, ¿cómo se dice? Sin heridas, lo dejaron ir completamente sano y salvo. No le hicieron nada, pero sí lo sustrajeron con mentiras finalmente, así que no lo sabemos, ¿no? Pero sin duda alguna algo pasa en el monte Shasta. Y bueno, aparición de seres inexplicables, sí, sin duda alguna. Aparición de seres inexplicables en este lugar, sin duda sí las hay. Y desde hace cientos, si no es que miles de años en California. Sí, lo curioso de todo eso, haciendo la conexión, porque en Estados Unidos hay un gran como túneles un montón de cuevas, pues, como un mapa de cuevas en Estados Unidos de lugares que muchas veces descubren, desaparece gente, pero usualmente siempre son, los casos de Missing 411 son estos que son afuera de la ciudad, o sea, nunca son como dentro de la ciudad, desapariciones que de la nada estás ahí, desapareces, sino siempre son afuera de la ciudad, en estos lugares donde la naturaleza es la que manda, donde es más propenso a que mires avistamientos ovnis, Sasquatch, animales o seres de otra dimensión. Y ahí yo me pongo a pensar, Rix, no sé qué es lo que tú opinas. ¿Tú crees que dentro de estos casos tenga que ver alguna conexión con civilizaciones que estén escondidas dentro de estas cuevas, como seres humanoides que se parecen a osos o a tipo Sasquatch, que estén raptando a las personas para procrear con ellos, puede ser, o experimentar con ellos o algo por el estilo? Sí, definitivamente sí se tiene que presentar, es uno de los comunes denominadores de estos casos, el hecho de que ocurra en bosques. Como dices, rara vez se da en ciudades, muy muy rara vez, siempre es en zonas boscosas. Y sí, ahorita por ejemplo hablamos en el caso de John Doe, estos seres que pues muchos dicen que eran alienígenas, estos seres que al parecer sustrajeron el ADN de la abuela de John Doe para después imitar su imagen y su voz. Porque aparte es algo muy curioso que la abuela dice, es que cómo sabían que una semana después iba a venir mi nieto con pues, mi hija y mi yerno, ¿no? O sea, como no había manera que estos seres fueran lo que fueran, supieran. O sea, como si de alguna manera pudieran ver el futuro o leyeran la mente o algo así, algo extraño. Pero también están los casos, hay un caso de dos hermanitos, una niña como de 8 años, 9 años, y un niño más chico como de 5 o 6, igual están con los papás y así, en un parpadeo, igual que John Doe, desaparecen de su vista. Afortunadamente vuelven a encontrar a los niños vivos, si no me equivoco, no recuerdo si encuentran al niño, pero a la niña sí, no, al niño no lo encuentran a la niña, y le dicen, ¿dónde está tu hermano? Y ella dice, era una niña, pues que, o sea, los policías que la encuentran es como que no entendían lo que decían, y ellos atribuyen en el reporte policíaco, dicen que la niña estaba en estado de shock, porque ella lo único que decía era, es que se lo llevó el hombre oso. Y ellos decían, ¿cómo que el hombre oso? ¿Cómo que no? ¿Hasta qué te refieres, no? Y la niña decía que un hombre muy alto, muy peludo, que parecía un oso, pero caminaba en 2 patas y todo, se los había llevado para jugar, pero en cierto momento se lleva al niño y se echa a correr, y la niña se queda sola en el bosque, y solita encontró el camino de regreso, y es cuando la encuentran, pero al niño nunca más lo encontraron. Igual hay un caso de ese está más curioso y más aterrador porque
fue en un parpadeo que se llevan al niño. Era una mamá soltera. Iba con sus, no me acuerdo si eran 2 o 3 hijos, chicos también. Y ellos van caminando como ya hacia el estacionamiento, ya para irse a su casa. Y ella dice, la mamá cuenta que se escuchaban ruidos en los árboles al lado del peaje. O sea, por donde iban caminando ya estaba asfaltado y todo, ya iban hacia el estacionamiento. Y dice que escuchaba ruidos. Lo primero que ella pensó fue en un animal. O sea, dice, porque pues en Latinoamérica no es tan común. En América Latina sí hay reservas nacionales, pero no hay tantos animales. En Estados Unidos las reservas nacionales sí son espacios grandísimos y hay animales. De hecho, hay zonas restringidas porque hay animales salvajes y ahí la gente no puede entrar. Entonces ella pensaba, a lo mejor es un alce o más peligroso aún un oso y nos está cazando, hay que apurarnos, ¿no? Porque ya estaba atardeciendo. Después ella voltea y no ve nada. Dice, si fuera un oso, ya lo habría visto, ¿no? Entonces ella dice, bueno, a lo mejor es alguien que nos quiere asaltar, ¿no? Que no es tan común en Estados Unidos, pero bueno, sí pasa. Entonces, hay locos ahí también. Exacto, y no, aquí es nuestro pan del día a día, ¿no? Pero allá no es tan común que te asalten. O sea, que te asalten para quitarte tu cartera, tu dinero, no es tan común allá. Pero sí suele pasar, ¿no? Entonces, ella está así como de, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y en un parpadeo, ya no estaba uno de sus hijos, así literal, de la nada. Y ella preocupadísima, buscando. Y los niños, uno de los hermanos, sí le dice así de, es que pasó igual, dice creo que el hombre oso, y se lo llevó. Y hay un caso también de... Ese sí no me acuerdo el niño, pero siempre que buscan Missing 411 es el que les aparece. Es un niño que estaba con sus hermanos, si no mal recuerdo, su papá y su abuelo. Y estaban todos jugando, están jugando a las escondidas los niños, pero cerca del papá y del abuelo. Y ven que el niño se aleja un poco más. O sea, los niños no estaban viendo, pero el papá y el abuelo sí. Ven que este niño se aleja un poco más para esconderse detrás de un árbol. Y ellos dicen, mira, ahí está. O sea, no era peligroso. No era peligroso. Ellos lo estaban viendo. Se esconde atrás de un árbol. Los otros hermanos, el que estaba contando, deja de contar, encuentra a los otros y nunca encuentran al otro. Y el papá y el abuelo de lejos, así como divertidos, así de, mira, no lo han encontrado. Y ya cuando los niños empiezan a preocuparse un poco, el papá se acerca y les dice, miren, aquí está. Y los lleva detrás del árbol que él nunca dejó de ver. Él estaba como por encima y estaba viendo todo. Dice, mira, aquí está. Los lleva detrás del árbol donde él vio que se escondió el niño y no estaba. Y dice, chinga, pues él estaba aquí. O sea, yo lo vi esconderse y nunca salió de ahí. Nunca lo perdí de vista, nunca perdí de vista a los niños que estaban en la misma zona. Empiezan a buscar, nunca lo encuentran. Y nunca lo encontraron. Eso fue en los años 70 o 60, si no mal recuerdo, perdón. Y empieza a buscar la policía. Ahí David Paulides todavía no existía. O sea, supongo que todavía estaba en el FBI. Este caso todavía David Paulides lo investiga décadas después, en los 90 creo. Y empiezan a recabar la policía, el Save and Rescue, que es este grupo de rescatistas de guardabosques y todo esto. Empiezan a recopilar como testimonios de gente que estuvo en esa reserva ese día. Y un niño que estaba acampando con su familia, él sí dice, y el papá creo que también lo ve, y le dice, sí, nosotros vimos una figura. O sea, no dicen que vieron al niño con él, con esa cosa, pero dice, vimos de lejos algo que mi hijo me dijo. Hay un oso ahí caminando en 2 patas. Y yo no le creía, dice el papá, otro papá, con otro niño. Estaban en otra parte de la reserva ese mismo día. Dice que el niño le dijo, mira, hay un oso caminando en 2 patas. Y él dice, no, eso no puede pasar, hijo. O sea, sí se pueden parar en 2 patas, pero no caminan. Y como por curiosidad le dice, sí, mira, ahí está. Y el papá por curiosidad voltea y sí. Dice, no sé si era un oso, pero era algo muy alto, peludo. E iba caminando en 2 patas, en el bosque, a lo lejos. Y se perdió entre los árboles. Te repito, ellos no vieron que trajera al niño, pero vieron a esta cosa. No estaba tan lejos de donde desaparece este otro niño. Y fue el mismo día de su desaparición. Entonces sí hay... algunos dicen que son Sasquatch. Podrían ser porque... Yo sí creo en la existencia de los Sasquatch. Es de otra de las cosas que sí creo. Pero yo creo que son animales. Yo creo que son simios así desconocidos por la ciencia que habitan en algunos bosques. Mayormente de América del Norte, pero en todo el planeta. Pero yo creo que son animales. O sea, muchos dicen que tienen que ver con los extraterrestres y que no sé qué. Yo no creo. Son seres de otra dimensión o algo. Ajá, yo no creo eso. Yo creo que son animales simplemente. Entonces no creo que se los roben porque los vamos a experimentar con ellos o algo así. O para parearnos con ellos, no creo. Pero sí a lo mejor para comer. Porque de hecho hay un caso también muy conocido de los primeros reportados en Estados Unidos de Sasquatch. Creo que a inicios de los 1900. De un cazador, un señor que se lo roba. Una familia de Sasquatch. O sea, se lo llevan de su tienda de campaña, se lo llevan, o sea, cargando. Y él no sabe, él dice que lo amarran y todo, o sea, como si se lo fueran a comer. Y él se hizo el dormido, pero estaba como esperando el momento para huir y logra huir. Y él dice que eran varios ejemplares, que él cree que era una familia porque eran 4.
dos más grandes y dos más pequeños. Él dice que una era medio adolescente y él cree que era mujer porque tenía pechos medio crecidos. Entonces, pues sí hay casos de gente que parece ser que fueron raptados por Sasquatch. Pero también hay otra hipótesis del Missing 411, que eso si quieres entramos ya más adelante, que puede que no tenga que ver con criaturas, con digamos secuestros, raptos de criaturas, lo que sean, extraterrestres, Sasquatch, también podría ser skinwalkers y todo este rollo, o también yo le voy más a que es un rollo multidimensional, o sea que se abren portales en los bosques, porque los bosques desde siempre, en todas las culturas, tanto de América como de Europa, de Asia, los bosques han sido retratados como espacios donde se abren portales a otras dimensiones, donde habitan los mayas decían que en los bosques habitaban los aluches, que son los duendes. Los duendes. Exacto, que podían entrar de su dimensión a la nuestra a través de los bosques y las selvas. Los europeos, los pueblos bárbaros de los europeos, también decían que ahí se encontraba la tierra de las hadas, que ellos le decían en este lugar. Ajá. Fíjate qué interesante eso que mencionabas, porque aquí en Honduras hay una leyenda que se llama la leyenda del Sisimite. Sí. Entonces, la leyenda del Sisimite habla sobre que estos seres, mitad hombres, mitad monos gigantes, van hacia los pueblos y raptan niños para comérselos y raptan mujeres para aparearse con ellas y para poder procrear su raza. Sí. Lo curioso de todo esto es que tiene una gran relación con lo que mencionabas ahorita, con estos seres que raptaban a los niños. Puede ser de que los miraban como parte de comida o algo por el estilo, pero hay una conexión de que no solo en Estados Unidos pasa, sino también a nivel de Centroamérica, Latinoamérica, sobre estas desapariciones misteriosas y de un abrir y cerrar de ojos. Hay un caso en específico que a mí me llama, bueno, hay varios casos en específicos y que yo coincido con vos que no siento que sea mucho más como que los animales se lo llevan, sino más como portales interdimensionales que las personas entran y que no saben o que se pierden en el tiempo. Porque, por ejemplo, hay un caso que me ha llamado mucho la atención y es el caso de en una maratón, el caso de Paul Michael Lemaitre, ¿verdad? Que Paul Michael Lemaitre desapareció el julio 4 del 2012 en la maratón de Mount en Seward, Alaska, que es un lugar súper extraño enigmático, que es para otro episodio. Pero este escalador tenía 65 años y él estaba compitiendo en una maratón que es súper difícil, ¿verdad? Que es de montaña y todo, ahí en Seward, Alaska, en la ciudad de Anchorage. Y este evento, que fue el 4 de julio, mencionan que él era el último. Hay una foto, de hecho, que él andaba, se la vamos a compartir en el newsletter de Archivos Enigma, todos estos datos que estamos hablando. Hay una foto donde se mira que él tiene su camisa negra, está sus shorts, están con sus guantes, sonriendo, escalando hacia el punto. Y mencionan que Michael Lemaitre, cuando ya era la última persona que estaba en este sitio, se encuentra con Tim Lebling, que él mencionaba que donde advertía a todos los jugadores de que si nunca habían subido o no ven que se van a la montaña, no deberían subirse. Entonces Lemaitre, él sigue y llega a un punto como una colina, ¿verdad? Que era como ya la parte final. Y le menciona a Tom Walsh, que estaba ahí cerquita, de que si está bien, si está todo bien, que si ocupa ayuda. Y le dice Thomas Lemaitre, no, tranquilo, estoy bien, ¿verdad? Entonces Tom Walsh se va caminando y como en unos 5 minutos él se da la vuelta para ver cómo está Lemaitre y ¡boom! No estaba el man, o sea, desapareció. Y dijo, oh no, el señor se cayó o se desmayó. Entonces fue un grupo para ir a ver a ese punto, donde recuerden que estas maratones tienen como esas banderitas o esos lugares de como esas cintas para que la gente no se pueda ir, ¿verdad? Entonces fueron hacia el punto donde
Lo curioso de ese punto es que no se podía ir hacia ningún lado, ¿verdad? Como hacia la izquierda había un barranco, hacia la derecha otra vez, entonces solo tenías que ir de forma Hacia el recta, frente. pues. Ajá, a donde iba Tom. Y lo curioso de esto es que cuando llegan ahí, no lo encontraron. No sabían dónde estaba, o sea, era minutos pues, que estaba ahí, no les pasó. Empezaron a hacer aquella búsqueda súper gigante, alguien de 60 y pico de años, o sea que, y era el último de la maratón, no iba a ir a un lugar muy lejano. Empezaron a buscar, nada, no encontraron nada, como que se desapareció, como que la tierra lo haya chupado o que se haya desaparecido. Hasta el son de hoy no saben dónde está. Y es un dato curioso porque ni el cuerpo, Ajá. ni zapatos, ni nada han encontrado. Y hay muchos casos así en Missing 411. Y otro de estos, que es un caso que ahorita no me acuerdo el nombre, eran de 3 escaladores que a mí me tiene como, me vuela siempre la mente cuando cuento esta historia. Es que vos sabes que cuando están escalando y están unidos por una cuerda, es imposible que vos vayas a otro lugar. Entonces habían estos tres amigos que fueron que empezaron a escalar esta montaña, estaban como, no sé, a unos cuantos miles de metros arriba. Entonces el primero subía y daba como la señal para que el segundo subiese, para que suba, y el tercero también. Iban así como en gusanito, imagínense, así como en gusanito. Ok. El rollo es que el tercer amigo, cuando ya va a dar la señal como ya estoy bien para subir, nunca da la señal. Entonces sus 2 amigos que estaban arriba de él quedaron viendo hacia abajo como qué pasó, y cuando miran hacia abajo no está, o sea, como que habían cortado la cuerda, y ellos se asustaron como que se cayó o algo por el estilo. Y vos sabes que cuando vos cortás la cuerda es cuando es una emergencia o algo por el estilo, que tenés que cortar la cuerda. Bajaron para ver si estaba él, no encontraron nada, ni un cuerpo, nada por el estilo, sangre, nada. Se empezaron a preguntar cómo rayos fue que ya no está ahí, si gritás cuando caes, o sea, estábamos en una altura muy alta, y empezaron a buscar y nada, no encontraron nada. Como a un montón de no sé cuántos kilómetros de ahí, dentro de una cueva encontraron sus pertenencias, como bien ordenaditas, bien adentro de la cueva, y a él nunca lo encontraron. Y mencionan como que si un ente así como que, o algo por el estilo, como que lo agarró en el aire o algo por el estilo y lo desapareció, o entró en un portal y le cortó la cuerda. Pero ese caso vuela la mente, pues. Sí. Y un tercero, solo para agregar, y también como para darte pase para que me contes un poco de tus suscriptores que han visto escaleras y hacer toda esta conexión. Otro caso fue, les debo el nombre, se lo voy a pasar en la newsletter, pero este caso fue que menciona David Paulides, que iban 4 afroamericanos hacia un campo como de granja, ¿verdad? Como para cultivar. Y siempre que iban caminando, iban en fila india, uno enfrente de otro. Iban como una separación de unos 10 metros más o menos, pero se miraban y se estaban hablando y todo. Y mencionan que su último compañero iba hablando con el penúltimo, y de la nada hubo un silencio, o sea, no le respondía a su último compañero, y cuando se da la vuelta, no está, desapareció. Entonces dijeron, está orinando o está en un árbol o algo por el estilo. Y el trayecto es lo mismo que le pasó a Lemaitre, como que no podías ir a ningún lado, pues, porque todo estaba cercado. Cuando van, no lo encuentran, y qué raro, no está orinando y nada por el estilo. Cuando van más atrás, encuentran un zapato tirado en el piso. Okay. Digo, ¿qué pasó? Y cuando miran hacia arriba y hacia la horizontal, miraron también como sus herramientas, porque él llevaba como herramientas en la cintura, como que estaban ahí regadas cerca, como que se lo habían llevado hacia arriba y lo habían puesto boca abajo y le habían caído todas las herramientas. Y más allá habían encontrado otro zapato como guindado en unos alambres o algo por el estilo. A él nunca lo encontraron. Wow. Y nunca hizo ningún ruido ni nada por el estilo. Y es uno de los casos de Missing 411 que David Paulides cuenta. Y no hay
no hay una lógica detrás de eso. Abducciones, portales interdimensionales o no sé, no sé, es algo que te pone a pensar mucho. Claro, sí, hay uno, ahorita que mencionas esto de desapariciones así, porque ahorita hablamos de niños, pero hay muchos de adultos. Yo recuerdo una que también me voló la cabeza, que ese no lo tocó David Paulides, pero lo toqué yo en mi canal a raíz de varios testimonios que estuvo compartiendo, varias experiencias, tanto de él como de compañeros, que estuvo compartiendo un rescatista que trabaja en un bosque en Estados Unidos, en una reserva. Obviamente él no quiso ni dar su nombre, ni el nombre de donde trabaja, porque sí son muchas cosas, pero él cuenta que acudieron a un llamado en una ocasión, que iban una chava universitaria, o sea, de 21, 22, 23 años, con su abuelo y su mamá. Y de repente, o sea, iban juntos en un claro, bueno, no en un claro, o sea, en una zona pues plana, o sea, no era montaña ni nada, era una zona como bosque normal, ¿no? Ni siquiera tan poblado de árboles. Y en eso la mamá, pues el señor, como ya era mayor, iba caminando más despacio, la mamá iba con él, y la hija, la nieta del señor, la hija de la mujer, dice, es que me voy a subir a un árbol para tomar una foto. Y había un árbol ahí que no era muy alto. Ella se adelanta, estaba a unos cuantos pasos de donde iban ellos. Ellos ven cómo se sube la chava al árbol. La ven que se sube, no era muy alto, te repito, el árbol. Uh-huh. Y de repente, cuando llegan al árbol, ya no está. O sea, le empiezan a gritar así de, ya bájate, ya bájate. La chava no estaba, desapareció. O sea, se subió al árbol y entró a otro lugar. No saben qué pasó, pero nunca la volvieron a ver. Y ellos vieron que se subió al árbol, nunca bajó. El árbol ni siquiera era tan alto. Nunca volvió a aparecer la chava. Y hubo otro caso también de ese mismo rescatista, que dice que reportan perdido a un señor, igual un señor ya mayor, un señor jubilado, que usaba bastón. Y lo van a buscar, porque creo que vivía con su esposa, y su esposa dice, no, pues es que mi esposo tenía tal padecimiento, tenía que tomarse sus medicinas, ya le tocan y no ha regresado a la casa. Entonces ellos vivían cerca de la reserva. Entonces lo empiezan a buscar. Lo único que encuentran es en un árbol muy, 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 muy alto. Encuentran el bastón colgado en una rama. Pero muy, o sea, altísimo el árbol. Y el señor no estaba. Y el rescatista dice, no había manera de que el señor se hubiera trepado al árbol. O sea, era imposible. Era un señor ya muy grande que necesitaba pastillas. Mucho menos iba a subir a un árbol de ese tamaño. Porque uno diría, bueno, es que se cayó y se agarró del bastón, pero no estaba el cuerpo, no había sangre, nada. Sí, sí, sí. Y del bastón dice, bueno, lo aventó él o alguien más por maldoso, pero dice, no, porque estaba muy alto. O sea, no, era imposible que le atinaran a la rama con el bastón. O sea, necesitarías una fuerza impresionante para que llegara el bastón y sobre todo que se quedara ahí. Al señor igual nunca lo encontraron. Y hay otra hipótesis que también tiene que ver con lo de los portales interdimensionales, que es este tema de las escaleras que aparecen en los bosques. Y eso sí es en todo el mundo, porque igual este chavo, te cuento así rápido. Como escaleras así como de cemento o cómo son. Son de diferentes tipos. Si ustedes lo buscan en Google, les van a aparecer fotografías de edificaciones que estaban allí en algún momento y se derrumbaron y quedaron las escaleras. Pero no son así. Estas escaleras, la gente que las describe, dicen que es como si hubieran empezado a construir una casa. Hicieron las escaleras y quitaron todo. O sea, haz de cuenta que literal la pura escalera, lo cual no tiene sentido, porque una escalera no se puede sostener sin paredes. Y no encuentran paredes, sí. No hay restos de paredes, o sea, no es... Esas escaleras que ven en los bosques no forman parte de una edificación que estuvo ahí en algún momento. Porque no hay restos de piso, no hay restos de paredes. O sea, es la pura escalera sobre la hierba. O sea, como si alguien la hubiera... Muchos lo describen como si fuera un bug en un videojuego. O sea, como que apareció y no tiene sentido. Algunas los describen porque difieren mucho. A veces son escaleras de caracol, a veces son escaleras rectas, a veces son escaleras en forma de L. O sea, depende mucho. A veces están hechas de cemento, como dices. A veces tienen ¿cómo se dice? De estas que tienen como alfombra, que son como escaleras alfombradas. Sí. Otras que son de madera. O sea, depende mucho de a quién se le aparezcan. Y ahí te va. Porque este rescatista... Él dice que cuando lo estaban entrenando para ser contratado ahí, la que era como su jefa, la que le da como el entrenamiento, van caminando en el bosque y se encuentran con una de estas escaleras. Y él se le hace muy raro porque explica lo mismo. No había restos de piso, o sea, la escalera estaba sobre la hierba, no era como que hubiera un piso de cemento, no. Era sobre la hierba, no había pedazos de muro, nada. Se le hace muy raro y dice, ¿estas escaleras qué? Y la chava, la señora, que era su jefa, le dice, esto es muy normal por aquí. Pero
Él dice, estas a veces aparecen, pero a veces desaparecen. Eso es muy normal aquí, pero hagas lo que hagas, nunca te subas a una. Nunca te subas a una de estas escaleras, le dice la señora. Y el cuate sí se queda así como de, ok. ¿Qué onda? Ajá, y lo deja pasar, pero ya cuando lo contratan, cuando ya no está en un trainee, sino que ya trabaja ahí como rescatista, como miembro del Save and Rescue, dice que en una ocasión iba con un compañero y se encuentra... dice que cuando volvió a pasar por ahí, por donde estaban las escaleras que vio con su jefa, ya no estaban. Entonces dice, ok, sí es algo raro, o sea, sí es algo como paranormal. Y un día que va, ya meses después, con un compañero, se aparecen otras en otro lugar del bosque. Y dice, me voy a subir. O sea, porque él pensaba que la señora decía que no se subiera por un rollo de no te vayas a caer y pues nosotros por el seguro te lo vamos a tener que pagar, ¿no? Entonces él dice, no creo que pase nada. Se sube, no pasa nada, se vuelve a bajar y ya. Pero a los minutos les hacen un llamado que una chava había desaparecido. O sea, que habían reportado una desaparición de una chica. Y cuando están buscando y todo, la jefa se le acerca a él, que era el que al último que habían contratado, era el novato. Se le acerca enojadísima y le dice, ¿te subiste a las escaleras que te dije que no, verdad? Y él se queda así de, ¿cómo supo, no? O sea, porque el compañero no había hablado con ella ni nada. Le dice, ¿cómo supo que me subí? Y ella no le dijo nada, solo se enojó mucho y dijo, no vuelvas, si te topas con una de esas escaleras otra vez, no te vuelvas a subir. Y él ya como que entendió. Y él se siente muy mal hasta la fecha, porque eso ya tiene varios años que pasó. Pero dice que hasta la fecha se siente muy mal, porque dice, es que yo siento que como me subí, algo pasó y esta chica desapareció. O sea, aunque no tenía nada que ver, no estaba cerca, pero desapareció. Y de suscriptores hay muchos relatos, a partir de que empiezo a contar estas historias de internet, me empiezan a mandar suscriptores de todas partes de América Latina, e incluso de España, me empiezan a mandar relatos de que vieron escaleras en medio del bosque. Y había uno en alguna zona selvática, no recuerdo en dónde, no me acuerdo si fue en Yucatán Amazonas. ¿Perdón? ¿En Amazonas o no? No, no me acuerdo si era en Yucatán o en algún lugar de Centroamérica, no recuerdo muy bien. Pero eran igual, trabajadores del campo. Y uno de ellos se encuentra unas escaleras así en medio del... Pues, era como un bosque selvático. Se sube, pero él dice que... O sea, las escaleras eran varios escalones, pero no eran así gigantes. O sea, él dice que habrán sido 3 metros de altura a lo mucho lo que subió. Pero dice que conforme iba subiendo, se iba haciendo... O sea, él dice era como que me hubiera quedado sordo. O sea, los sonidos del bosque ya no se escuchaban en lo absoluto. Y entre más subía, más desaparecían. Él dice que cuando llega a la parte de arriba, al último escalón, ya no estaba en el lugar donde él... Ya no estaba en el bosque. Él dice que estaba como en el cielo. O sea, él dice, yo me veía rodeado de nubes, como si hubiera subido una escalera altísima, 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 y estuviera al nivel de las nubes en el cielo. Dice que estaba ahí, se sentía muy raro. Y que se sentía que estaba a muchísimos kilómetros, a muchísimos cientos de metros del piso. Y dice que en algún momento se espanta y salta, se avienta de la escalera. Y él dice, o sea, yo sentí que caí 3 metros, ¿no? Cae. Aún así se desmaya, pierde el conocimiento tras la caída. Él dice, yo calculé que habrán sido no más de 2 minutos que me desmayé. Quizá incluso por la impresión más que por el golpe, porque no era muy alto. Y despierta. Se levanta, se sacude, ve que no había nada. Dice, qué raro, a lo mejor fue mi miedo, no sé. Se va. Y cuando llega con sus compañeros dice, ¿dónde estabas? No sé qué. Y le dice, no, pues le cuenta lo de la escalera. Le dice, güey, es que estuviste desaparecido creo que 3 semanas, algo así. Y él 3 semanas y él pensó que eran 2 minutos. Ajá, o sea, él no fueron ni 2 minutos lo que estuvo ahí arriba. O sea, dice que fueron segundos, a lo mucho 20 segundos que estuvo arriba. Porque se espantó y dijo, ¿por qué siento que estoy tan alto? ¿Por qué no se escucha nada? Se espanta y se avienta. Y él dice, no, es que fueron segundos los que estuve ahí. Pon tú 2 minutos que me desmayé, o sea, cuando caí. Pero le dice, no, fueron 3 semanas. 3 semanas que estuviste fuera. Ahorita que mencionas también, esto es una cuestión espaciotemporal, porque hay un caso muy famoso de viajes en el tiempo, registrado, de un señor que se llamaba Rudolf Fentz en Nueva York. Eso sí. Ocurre a finales de 1800 y tanto, si no me equivoco. Ellos vivían en un Nueva York, pues, como era antes, había zonas boscosas. Dicen que el señor sale a dar una caminata en el bosque por donde vivían, nunca más vuelve a aparecer. Pero hay registros de un señor que aparece de la nada, creo que en la Quinta Avenida, ya en el siglo XX, y lo atropellan y muere. Pero el señor dicen que se veía muy raro, espantado, por eso lo atropellan, porque se cruza la calle corriendo y lo atropellan. Y en sus papeles, en sus pertenencias, encuentran que se llama Rudolf Fentz
y que pues su identificación pertenecía al siglo pasado y demás. Y lo curioso es que ¿Perdón? Empiezan a investigar, ¿verdad? A esa fecha que había pasado y había desaparecido alguien señor. igual y que la esposa lo había reportado en esa misma fecha. Exacto, y la nuera, cuando desaparece Rudolf Fentz en su tiempo, era una chavita, creo que todavía ni se casaba con el hijo de Rudolf Fentz. Cuando encuentran el cuerpo y aparecen las noticias y todo, la nuera ya era una señora, una viejita, y dice, sí, él era mi suegro y está igualito que cuando desapareció. Y ella es la que como complementa la historia. También pasó, él aparece ya en el Nueva York de 1900 y tantos, pero cuando desaparece era un Nueva York, en una zona boscosa, era un Nueva York pues antiguo. Entonces, sí, algo tiene que ver los bosques. Algo, no sé si hay portales, porque también me llegaron relatos de puertas. O sea, que no eran escaleras las que aparecían, sino puertas. Eran casi como los backrooms, como que... Algo así. Fíjate que aquí en Honduras, Archivo Enigma pasó algo bien curioso, y es que, por ejemplo, uno de nuestros seguidores, en un especial de Halloween, estábamos recopilando como cosas enigmáticas y cosas así paranormales. Y alguien nos contó una historia así que en Copán Ruinas, en la carretera, como que estaban en la carretera y que iban a ir donde sus amigos o sus familiares que estaban como 20 minutos en una gasolinera, pero como que nunca llegaron. No como que nunca llegaron, como que se tardaron bastante tiempo y que los familiares lo fueron a ver, y en ese tiempo miraron como gente encapuchada y un montón de cosas. Eso fue como en 2020. Después, otro seguidor me cuenta una historia que le pasó con su amigo, que iban de Copán Ruinas a San Pedro Sula, ¿verdad? Y esa carretera habían como muchas curvas y de repente no tenían señal. No tenían señal de radio, los GPS no funcionaban, iban en la carretera y en esa carretera hay muchas luces porque son muchos pueblitos, no se encontraba nada, no habían curvas, iban en una línea recta. Los amigos que iban enfrente se perdieron, o sea, como que se adelantaron y se perdieron. Y lo curioso de eso es que iban como súper rápido en el carro, y ahí no puedes ir súper rápido porque hay mucha curva, ¿verdad? Y hay muchas luces, ellos no miraban nada. Solo era como la luz y ellos y el sonido. Y empezaron a ver esa gente encapuchada a los alrededores, como que salían. Y mencionaban que de la nada salió como un ser que estaba corriendo a la misma velocidad, como 100 a 120, 130 kilómetros por hora que iban ellos. Un ser como mono, mencionan, que corrió y que se puso al lado de ellos y de la nada se metió al bosque, así. Wow. Y ellos sintieron que estaban como 4 horas metidos ahí en línea recta y que eso es imposible. Y de la nada, de bombazo, mencionan que entró toda la señal de la radio y ellos se asustaron. Ya tenían enfrente un carro que era el de los amigos y hicieron aquel frenón y casi chocan. Y cuando le mencionan a sus amigos qué fue lo que pasó, por qué se habían adelantado, por qué lo dejaron solo, y sus amigos dicen... Ustedes están locos, ¿qué les pasa? Estuvieron atrás de nosotros todo este tiempo y nos tiraban luces y así, nunca se separaron de nosotros. Wow. Y ellos quedaron como, what the fuck? O sea, quedamos solos, varados en un espacio temporal dentro de esa carretera, no sabemos qué rayos pasó ahí, íbamos a una velocidad increíble, no había ni luces ni nada. Y te vuela en la mente. Y eso fue algo que encontramos en Archivos Enigma. Entonces nuestra teoría es que dentro de ese espacio, como también es parte maya, esa cultura, hay algo mágico, como algún portal o algo por el estilo, que desaparecen personas o te metes a como una dimensión desconocida. Y que menciono esto porque puede ser algo relacionado a lo que mencionabas y los Missing 411, que hay espacios mágicos o espacios como que la naturaleza o algo por el estilo creó esos portales donde desaparecen estas personas o salen estos seres. Exacto. Sí, yo creo que va por ahí. Yo sí creo en esto del multiverso, o sea que... Y no sé si el multiverso sea como lo que vemos en las películas, ¿no? Como en Spider-Verse o Doctor Strange. Pero sí creo en las dimensiones alternas. Sí creo en otras realidades que coexisten al mismo tiempo que la nuestra. Y sí, sin duda alguna, yo creo que sí hay como... pues portales en lugares boscosos. Aquí, por ejemplo, una leyenda que a mí me gusta mucho contar
De hecho, la metí en mi segunda novela de terror, porque me gustó mucho esta leyenda a tal grado que alrededor de esta leyenda construí la historia de mi segundo libro, de la Orden de Camazotz. Es en el bosque de Chapultepec, que es una reserva de bosque aquí en la Ciudad de México. Que bueno, es un bosque antiquísimo, que los aztecas le decían el Cerro del Chapulín. Y ellos ya hablaban de una cueva que hasta la fecha está ahí, que ahora actualmente le dicen la Cueva del Diablo, porque ya para aquí a los católicos todo es del diablo. Pero ellos decían que... Todo es del diablo. Sí, aquí en México para los católicos todo es del diablo. Pero los aztecas no decían que era la Cueva del Diablo. Para ellos esta cueva era la entrada al Mictlán, que el Mictlán era el mundo de los muertos. Y no visto desde un punto malo, simplemente era algo extraño. Esta cueva, hasta la fecha la gente puede entrar, está en el audiorama. Y es muy curioso porque es una cueva muy chiquita. Es una cueva que no tiene, yo creo que ni 2 metros de profundidad. La gente no puede entrar a la cueva, está bloqueada. Y ahorita te digo por qué. Porque, bueno, los aztecas contaban, hay una leyenda muy interesante. El pueblo anterior a los aztecas, no recuerdo qué pueblo era, uno de sus gobernantes se mete ahí y digo, no saben si se quitó la vida, si entró a vivir ahí como ermitaño y ahí murió, porque nunca lo volvieron a ver. Este gobernante se mete a la cueva y nunca nadie lo volvió a ver. Lo curioso es que cuando fueron a buscar su cuerpo nunca lo encontraron. Entonces pues la leyenda dice que pues se metió al mundo de los muertos, ¿no? Que ahí murió. Pasan cientos de años y en 1521, cuando llegan los españoles y conquistan México, el último emperador azteca, que es Moctezuma, si no me equivoco, es Moctezuma el último emperador, entra a esa cueva con el fin de suicidarse, porque ya la conquista ya se había dado, ya habían perdido los aztecas contra los españoles. Él se va a suicidar a esta cueva del diablo, bueno, a esta cueva de Chapultepec, y dice, él contó cuando salió de la cueva, que ahí dentro se encuentra con el espíritu de este gobernante antecesor de él, que no era azteca, que era de otro pueblo, y le dice, todavía no es tu momento de morir, sal y veas a cumplir tu destino, que tu destino es estar con tu pueblo hasta el último momento. Moctezuma dice, ok, sale de la cueva, y bueno, los españoles lo capturan y lo matan. Pero él contó eso, antes de morir contó que se encontró con el espíritu de este gobernante que desapareció en la cueva. Pasan cientos de años y hay muchos registros de desapariciones en esta cueva, pero es que esta cueva, lo enigmático es que no es una cueva grande, porque aquí hay en Iztapalapa, que es al norte, si no me equivoco, de la Ciudad de México, en una zona pues, medio peligrosa de delincuencia, hay un cerro, que de hecho hace poquito hablé de él, que es el Cerro de la Estrella, y ahí sí hay cuevas, y ahí hay gente que se ha metido a las cuevas y desaparece. A lo mejor sí hay cosas paranormales, sí me han llegado relatos de ahí, del Cerro de la Estrella, de avistamientos y encuentros, interacciones con extraterrestres, de suscriptores, con ovnis, con brujas, con nahuales, con vampiros, parece ser que hay un vampiro por ahí, en fin, hay muchas cosas. Pero también está este rollo de que las cuevas de ahí son grutas gigantescas que te llevan a otra delegación, o sea, muy lejos de ahí. O sea, hay gente que se mete y desaparece porque se murieron ahí dentro en los túneles. Pero esta de Chapultepec es una cueva que te digo que no tiene ni 2 metros de profundidad. Es muy chiquita. Pero en 1920 y tantos hay un registro de una niña. Había como una fiesta, como un evento ahí en Chapultepec. Se mete una niña a la cueva y la ve un soldado. El soldado se va atrás de ella para sacarla y la gente vio que se metieron los dos así de... Ah, mira, el policía la va a sacar. Se meten y nunca vuelven a salir. O sea, se tardaban y dicen, a ver qué pasó. Se meten en la cueva, no los encuentran. Nunca aparecieron ese soldado y esa niña. Y fue a vista de todos a plena luz del día. 1920 y tantos. El último registro que hay de alguien que desapareció ahí lo da un trabajador que todavía hasta hace unos años trabajaba ahí, un señor de limpieza de Chapultepec. Y él cuenta, desaparecen unos chavitos de secundaria que se habían ido de pinta, es decir, se habían escapado de la escuela, se fueron a meter a Chapultepec y el señor, o sea, el testigo que está ahí, es este señor que hace la limpieza, que lo entrevistaron en algún momento, y él dice que lo último que vio de esos chavitos es que estaban en el audiorama, afuera de la cueva, platicando. Él los vio. De repente pasan las horas, los niños no llegan a sus casas, los empiezan a buscar la policía, bla, 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 y encuentran sus mochilas ahí afuera del audiorama. Solo las mochilas. Afuera de la cueva, perdón. Dijeron, se han de haber metido a hacer algo, porque creo que era una niña y 2 niños o algo así. Dijeron, se han de haber metido a hacer cochinadas allá adentro, a ver si no se perdían. Se meten, hasta llevaron un equipo de rescate, o sea, llevaron rescatistas y todo, porque dijeron, bueno, la cueva no es tan profunda, pero a lo mejor descubrieron una gruta secreta y se metieron, o se cayeron a algún lugar. No los encontraron nunca, a esos chavitos de secundaria, solo sus mochilas. A ellos nunca los encontraron. Eso fue en los años 90, más o menos. Y a partir de ahí bloquean la entrada a la cueva del
del audiorama. O sea, si tú entras, de hecho yo tengo ahí videos en mi canal si lo quieren revisar, de cómo es el audiorama de Chapultepec. Es un espacio donde hay bancas para que la gente se siente a leer, es un espacio pequeño y está la cueva, una cueva natural, pero hay vallas en la entrada para que, o sea, tú como espectador puedes ver, hay como 3 o 4 metros de distancia entre tú y la cueva por las vallas, o sea, no te puedes meter por eso, porque antes sí se podía. De hecho, es un ambiente muy extraño el que se vive ahí, porque si hay veladoras dentro de la cueva, o sea, siempre hay veladoras encendidas. Ahí tienen como luces prendidas el bosque para que se vea bonito y demás. Pero sí, cuando tú entras al audiorama hay una aura extraña que se vive. Así, no sé si la entrada al mundo de los muertos, pero algo hay en esa mina. O sea, sí, hay algo raro ahí. En esa cueva, perdón. Cueva. ¿Y tú crees que de esas cuevas, por ejemplo, hayan como alguna conexión con Agartha o la ciudad subterránea o algo por el estilo, que las personas se pierden, entran en estas cuevas y van a, no sé, a la ciudad subterránea? También podría ser, no lo había visto por ese lado, pero sí, también hay muchos relatos de pueblos antiguos, de pueblos nativoamericanos de toda América, que hablan de estos encuentros que había de gigantes o de seres que vivían en cuevas y a través de esas grutas llegaban a otro mundo, dentro de nuestro mundo, y a lo mejor ese Mictlán del que hablaban los aztecas, a lo mejor no era otra dimensión, a lo mejor no era algo como ellos creían el mundo de los muertos, a lo mejor era un plano físico al que podías llegar a otro mundo, a lo mejor nunca lo había pensado por ese lado, ¿no? Pero pues sí, puede ser, o sea, eso de la tierra hueca yo no sé si creerlo al 100%, pero sí hay muchos relatos muy interesantes de cosas que habitan allá abajo. O sea, animales y criaturas extrañas definitivamente sí. Yo creo que sí hay. Pero algo como civilizaciones y demás, no lo sé, ¿no? Últimamente he estado hablando mucho, incluso estoy haciendo ahorita un documental en el podcast semana a semana, de mitos y leyendas antiguas de reptiloides. Porque yo creo que si llegaron a existir esos seres, no son extraterrestres como dice David Icke, que se disfrazan de personas y son políticos y cantantes. Yo creo que si llegaron a existir, que si es que son reales, son seres que eran, yo digo que la raza original del planeta. Porque todos los pueblos, los más antiguos, sobre todo los de Asia, la India, China, Japón. Los sumerios también. Los sumerios, ¿no? Los mesopotámicos, todos estos, tienen relatos de que cuando ellos empezaban a construir su civilización, ya estaban. De hecho, el primer mito del hombre es de un reptiloide, pero era un hombre pez, era Oannes. Era un hombre pez que salía del Mar Rojo, si no me equivoco, y civilizó al hombre, a los hombres que estaban en Medio Oriente. Creo que eran los sumerios o los babilonios, no recuerdo quién de los dos. Bueno, que son casi lo mismo. Él les enseña a escribir, él les enseña, ¿cómo se llama? La agricultura, les enseña arquitectura. Y están los relatos de estas estatuillas que encontraron. Eso es incluso prehistórico, porque no hay escritos. El ser humano no sabía escribir todavía. Pero están las estatuillas en Sumeria, creo que sí fue en Sumeria, de estos hombres, de esos reptiloides altísimos. Los chinos decían que los habían fundado un pueblo de gente dragón, de hombres dragón. Los hindúes también hablan de los nagas. Incluso hay un lugar en la India que se conoce como Nagaland. Y la gente que vive ahí actualmente dice que ellos son descendientes de los nagas, de esta gente reptil, que era súper avanzada, súper civilizada, muchos más avanzados que los seres humanos y que vivían bajo tierra. Entonces, si es que existen esos seres, si es que llegaron a existir en algún momento, yo dudo muchísimo que sean del espacio, que sean de otro planeta, y también dudo mucho todo lo que dice David Icke. Yo creo que es mentira. Si es que en algún momento llegaron a existir, son la raza original del planeta, estos seres, y puede que sí vivan en tierra. No, mira qué interesante todo esto que mencionas. Siento que nos quedamos cortos con todos los temas que hay que profundizar. El grimorio que tenés, bueno, ahí pueden buscar ustedes mucha información de lo que habla Rix aquí en Archivos Enigma. Y lo interesante de esto es que aún siguen desapareciendo personas en lugares, en bosques, de una forma muy extraña. Y están estos casos Missing 411, que en ese caso David Paulides empezó a recopilar. Pero me pongo a pensar, ¿qué pasa si un agente o algo por el estilo vaya a cada país y empieza a recopilar estas historias, así como lo hace David Paulides? ¿Qué montón de otras cosas más extrañas podríamos encontrar ahorita? Ya hemos llegado al final del episodio y siento de que podíamos estar hablando como 2 horas o mucho más. Entonces, Rix,
Algunas pequeñas conclusiones aquí de todo lo que hemos hablado, porque hablamos desde animales, desapariciones, portales interdimensionales, de un montón de cosas, abducciones, de estos muchos casos extraños. Sé que tenés suscriptores que le han pasado cosas muy raras también. Entonces, para que la gente también escuche tu contenido y sepa sobre todo esto que estás haciendo. Pues sí, entonces, concluyendo el tema, sí creo que hay algo extraño en los bosques. No sé si... Porque sí hay muchos, están lo de las escaleras, cuestiones como el que nos platicas de este chavo que le parece que le cortan la cuerda y demás. Seres, sean, pues como lo de la abuela de John Doe, que no sé si sean seres de otra dimensión, extraterrestres, bueno, que por definición serían extraterrestres. Hace poco ya no te lo comenté, un caso que justo hoy mientras grabamos esto subí la segunda parte de un señor, un TikToker de Michigan en los bosques, que está haciendo, pues, algo se está metiendo a su casa, lo ha logrado captar en video en algunas ocasiones, y lo curioso es que él con su hijo encuentra en medio del bosque un montón de zapatos tirados, que ahorita como platicábamos tenía que ver con el Missing 411, entonces puede que no haya una sola explicación, sino varias, puede que haya portales interdimensionales en los que la gente entra y se teletransportan a otro tiempo o a otra dimensión, quién sabe a dónde van, no sabemos si siguen vivos, no lo sabemos. Puede ser que sean criaturas, abducciones como tú dices, ya sea de extraterrestres, de Sasquatch, esto que platicas de tus suscriptores, está genial. Esta historia de esta criatura como mono y la gente encapuchada, en fin, ¿no? Pero pues sí, sin duda algo que seguirá siendo un enigma quizá el resto de la humanidad. Y ojalá David Paulides siga investigándolo y ojalá surjan diferentes David Paulides en todo el mundo, porque como decimos, no solo es de Estados Unidos, se da en todo el mundo. Y pues ya para cerrar, la gente puede escuchar mi contenido en YouTube. Estoy como El Grimorio de Rix con doble G. También estoy en Spotify como El Grimorio de Rix. Y me pueden seguir en Facebook, en TikTok y en Instagram. Y también en YouTube tengo mi canal secundario que es Rix y los Amos del Multiverso. Y ahí platico de series, de películas, ya fuera del personaje de Rix. Hablando de cosas tenebrosas, ¿no? Ahí me ven ya más fuera del personaje. Hablando de otras cosas más agradables. Algo que no les vaya a perturbar la mente cuando duermen, amigos. Exactamente, sí. No, pero Rix, agradezco bastante el tiempo que has tenido. Sé que de repente han aparecido el FBI, la CIA, que no ha querido que hablemos de Missing 411, ¿verdad? o ciertos aliens. Pero hemos alcanzado esta colaboración, esta conexión. Me gustó bastante el episodio porque es un caso de que sigue actualizándose. Y ahorita en Archivo Enigma vamos a hablar de muchos temas de desapariciones. Entonces agradezco el espacio de estar aquí en Archivos Enigma contándonos todas estas anécdotas que tenés o que tus suscriptores te han dado y todas esas investigaciones que has tenido. Entonces con eso muchas gracias. A ti. Gracias a ti por la invitación, amigo. Un gustazo estar por acá. Igual, uno de los temas que más me gusta platicar, esto de las desapariciones, porque pues no sabemos qué fue. Yo creo que nunca vamos a saber, pero sí son reales. O sea, sí algo está pasando en los bosques del mundo desde hace mucho tiempo y va a seguir pasando, así que tengan cuidado. Si son asiduos visitantes de esos lugares, tengan cuidado. Así es, amigo, y hemos llegado al final de este episodio y les recordamos que estamos en la temporada de desapariciones enigmáticas. Recuerden que mucha de la información de que hablamos en los podcasts la pueden encontrar dentro de nuestra página web o en el newsletter, donde dejamos el link en la descripción, o lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, en TikTok, Facebook, en YouTube y en Instagram, donde posteamos también información y pueden conversar con nosotros. Y recuerden que si van a esos bosques y sienten que van a desaparecer o que algún alien les va a absorber la energía mientras están ahí, tengan cuidado, porque nunca se sabe en un abrir y cerrar de ojos cuándo van a desaparecer. Van a estar en alguna nave, van a estar en otra dimensión conociendo a sus ancestros o algo por el estilo, o algo más loco, o en los backrooms. Entonces nos chequeamos a la próxima. Lleven Archivos Enigma y al Grimorio siempre cerca, porque son amuletos de la suerte donde viajan a otras dimensiones. Y nos chequeamos a la próxima. Bye bye. Hasta luego, amigos. Diseño de portada por Iván Pérez. Editado por Gerson García. Narración y producción por Jean-Pierre Cruz.